Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Rodrigo Xavi González desde Argentina y junto a Jorge Toro en el día de hoy hacemos este hermoso programa que comenzamos de la siguiente manera. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo Xavi González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. Tres guías, tres caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Anticantune, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar. Bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano. Y bueno, hoy somos dos. Pablo se encuentra en pleno campo. Jorge estaba en pleno campo, pero pudo llegar a tiempo. Así que bueno, Jorge, bienvenido a un nuevo programa y por favor, si nos presentas a los invitados del día de hoy, por favor. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal a todos los amigos de Hispanoamérica que nos siguen semana a semana? Estamos en el programa número 58 del Entre Apicultores. Hoy día, nuestro amigo, colega, no nos puede acompañar, Pablo Astorga, está en actividades productivas propias. Estamos a full acá en Chile, en el Cono Sur, pero vamos a tratar de hacer el programa como corresponde, en el particular estilo que ya nos caracteriza y que nos siguen semana a semana de toda Hispanoamérica. Hoy nos acompañan una pareja, un matrimonio, ambos relacionados con el tema apícola. Vamos a partir, por supuesto, como corresponde, presentándola a ella, doña Claudia Vargas Rodríguez. Ella es zootecnista de la Universidad de Cundinamarca, especialista en nutrición apícola, uno de los ejes del programa de hoy día. Tiene una trayectoria, ¿cierto?, relacionada con conferencias apícolas, exponiendo en congresos, trabajando con meliponicultura, en diferentes proyectos relacionados en el país de Colombia, del cual son originarios de ellos, y tienen una empresa con un producto Invenatur del que vamos a hablar dentro del programa. Por otro lado está don César Talavero Urrego. Él es zootecnista de la Universidad de Colombia, magíster en producción animal, con 20 años ya de trayectoria, relacionado con múltiples proyectos apícolas. También ha estado ligado al tema gremial, por lo tanto vamos a tener su parecer de ello, y con actividades académicas, tanto en la Universidad de Tolima como en la Universidad de Cundinamarca. Diferentes proyectos relacionados con el tema de la
apis mellifera y de la meliponicultura. Por lo tanto, vamos a centrar algunos temas de pregunta y conversación en ambos temas. Entremos en materia, dado que son dos invitados y hay que aprovechar el tiempo. Vamos a partir desde lo global. César, te voy a preguntar, a tu parecer, yo miraba tu currículum, amplio currículum, aquí lo redujimos, ¿cierto? ¿Cómo está, a tu parecer, la apicultura hoy por hoy en Colombia? Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Agradecer de antemano la invitación a este programa de Apicultura sin Fronteras entre apicultores. Es un agrado para nosotros pues, estar aquí y compartir con todos. Bueno, Colombia, a mi parecer, está ahora en un empuje de la apicultura, en una aceleración que no se había visto hace algunos años. Creo que hay unos proyectos y unas iniciativas de apicultura que han venido haciendo crecer el sector. Hay desafíos, hay inconvenientes, pero seguramente los vamos a superar y yo creo que ese es el momento que estamos viviendo. Jorge. A ver, vamos a ir a la dama que nos acompaña. Claudia, tú eres especialista en nutrición y has estado desarrollando productos apícolas. ¿Cómo está la nutrición de las abejas? Explícale a los amigos, a nosotros nos ven tanto apicultores como avanzados, como muchos que se están iniciando. Y el tema de la nutrición cada vez presenta más inquietudes en los apicultores, dado que hay un sinnúmero de mezclas, tortas nutricionales, que le pongo esto, le pongo aquello. A tu parecer y con tu especialidad, ¿cómo estamos en términos nutricionales en el aula hispana o en Colombia, como tú lo quieras desarrollar? Bueno, en Colombia, en Colombia tiene algo muy bueno y algo muy malo, ¿no? Algo muy bueno es que tenemos 12 horas de luz todos los días del año. Entonces, nos volvemos un poquito conchudos en el momento no sé si conchudos exista ya, pero un poco conformes a que hay alimento en todo el año. Y ahora hay un cambio climático y si se pretende aprovechar del animal, jalea, polen o miel, pues debe suplementarse eso que se está extrayendo. Entonces, la cultura de suplementar abejas aquí no existía, o sí la existía, pero básicamente yo creería que un 90% es un jarabe de azúcar y miel. Algunos ponen banano o algunas tortas proteicas, muy pocos. Y casi no hay mediciones de cuánto se está cosechando. Entonces, no se ve el efecto de suplementar. Ahora que hay tantos cambios, ¿cierto? Un invierno, un verano muy fuerte, llevamos más de un año tal vez con el fenómeno de la niña, entonces ya empiezan a decir que hay que suplementar para aumentar la cantidad de población y al momento en que se pueda producir, pues haya con qué individuos producir. Pero sí, igual no solo es en apicultura, pasa también con los ganaderos. Entonces, en verano no guardaron comida y no tienen comida, y en invierno no guardaron comida y es un tema de cultura por las horas de luz, tal vez. Perfecto. César, tú que tienes, quien sabe, un poquito más de años que Claudia en el tema de la apicultura. Yo cuando viajé a Colombia, lo que me sorprendía era la cantidad de horas, como dicen ustedes, ¿sí? Esto de tener las 4 estaciones de clima en un mismo día, ¿sí? Porque, digamos, hay veces que es muy cambiante. Pero ustedes también tienen muy favorable el tema de la cantidad de pisos térmicos que tienen, ¿sí? Las distintas vegetaciones. Con tu experiencia, ¿ha cambiado mucho en los últimos años? ¿Antes la nutrición no se tomaba en cuenta, pero ya faltaba desde antes? ¿O es un problema de la actualidad de la apicultura moderna y a nivel mundial? Bueno, Rodrigo, pues el tema sí lo ha definido bien Claudia, y es que estamos ubicados en el trópico,
y el trópico pues tiene esas incidencias en temas de clima, las cadenas montañosas y los valles en Colombia y todos esos pisos térmicos pues hacen que la apicultura no sea solo una o de un solo tipo, un solo modelo, sino que debe uno estar inventando y reinventando de acuerdo a los desafíos como los fenómenos del niño, fenómeno de la niña, o el cambio de floración repentino que se atrasa, se adelanta, y pues a medida que eso va jugando, ha vuelto la apicultura una apicultura reactiva. Y digamos que no es una apicultura proactiva de programación previa, porque hay una alta incertidumbre de lo que vaya a pasar a futuro con nuestras colmenas. Entonces, en ese sentido, alimentar las colmenas, y digamos que viene de un enfoque muy atrás, y es con lo que tenemos a la mano. Si uno mira en otros países, pues hay unas soluciones nutricionales energéticas que van a tener con mayor facilidad, pero aquí en Colombia, por las condiciones sociales, industriales, digámoslo así, tenemos a la mano azúcar blanca. Y digamos que es lo primero que buscamos, nos vamos a la esquina y lo podemos comprar y adquirir y se va allí. Ya viene después el concepto de nutrición y que digamos que darle ese enfoque viene desde la profesionalización de la apicultura, y es que no solamente de azúcar puede vivir la abeja cuando de suplementación se habla. Entonces, la profesionalización dice, bueno, pues es que también allí intervienen una serie de elementos, ¿cierto?, de nutrientes que son importantes, que Claudia, digamos, puede profundizar en eso, pero que son importantes y que el azúcar no los va a dar. Entonces, volvemos a mirar hacia afuera, y hacia afuera encontramos que en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa, existen esas que aquí decimos tortas o suplementos proteicos que buscan llenar algunos requerimientos nutricionales de la abeja. En ese sentido, pues se ha venido tratando de suplementar proteicamente, no todos lo hacemos, no todos lo hacen, no todos lo hacen bien, y por tanto pues ha venido lentamente, incipientemente haciendo. Perfecto. Y Claudia, tú vienes de el tema de nutrición de animales grandes y estás pasando ahora el tema de la apicultura, ya sea porque estás casada con un apicultor. No sé si ese fue, Pues digamos, tu primera ingreso a la apicultura. Ustedes trabajan con abejas africanizadas casi en el 90%, por no decir casi el 100% de Colombia, y los países que lo rodean también. Este tipo de nutrición, cuando ustedes se pusieron a elaborar esta torta proteica, que obviamente después Jorge va a indagar sobre lo que es el tema de los componentes, ¿sí? Cómo está compuesta, implica que varía mucho con las tortas que, quién sabe, ustedes al recorrer distintas congresos, distintos apimondias, varía mucho entre una abeja europea y una abeja africanizada al momento de buscar esos componentes que vamos a hablar después. Bueno, todo parte de mirar la hemolinfa, entonces ahí ya hay una diferencia entre europeas y entre africanizadas. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es a partir de la composición del pan de abejas de nuestro país. Hay varios estudios de la Universidad Nacional y de otras universidades. A partir de ahí, empezar a formular y tratar de formular con moléculas menos pesadas, ¿cierto? Como un almidón, que es más difícil de desdoblar. Entonces buscamos moléculas más chiquiticas o que vengan de organismos unicelulares como levaduras o azúcares más pequeñitos que tal vez pasan por transporte pasivo en la abeja,
en la vaca pasa eso, ¿no? Pasa por transporte pasivo. Entonces lo que tratamos es de, de alimentar lo más sencillo y lo más suave, eh, evitando, evitando fibrosos, evitando alimentos lácteos, porque pues no son mamíferas, fibrosos no son rumiantes, ¿cierto? No tienen celulosa. Y a partir de eso hemos empezado a hacerlo. Si nos comparamos con los alimentos de otros países, sí hay materias primas que usamos, pero también hemos tratado de innovar con otras moléculas para ver cómo se comportan las africanizadas. Jorge, Claudia, a ver, ustedes tienen, para seguir la línea de lo que estás hablando, tienen un alimento Invatura, ¿estoy en lo correcto? Sí. Me gustaría que nos hables de, Ah, no, el alimento se llama Pibret. ya, ¿y qué es lo que es Invatura? la empresa. La empresa. Ya, entonces quiero que me hables del alimento, ¿cierto? Este alimento lo han venido desarrollando a través de cuánto tiempo, ya está en el mercado, qué efectos ha tenido. Háblame del desarrollo y la aplicación de este alimento que están ustedes comercializando hoy día y produciendo. Bueno, principalmente fuimos los primeros en obtener un registro ICA, que es la aprobación del Instituto Colombiano Agropecuario para legalizar ese alimento. Entonces, por nosotros se abrió la línea de apicultura. Y, ¿qué más hemos hecho? ¿Cuánto tiempo llevan desarrollando este alimento? Listo, sí, llevamos 10 ¿Ya? años intentando entender cómo se comportan las abejas. Entonces, ellas mismas nos han dicho qué hacer porque hay muy poca investigación en africanizada. Ellas mismas nos han dicho cuánto es el consumo, cuánto, hasta qué tope pueden comer y los estados fisiológicos son diferentes. Entonces, en un núcleo la cantidad de la suplementación es diferente que en una colmena de una alza o de dos alzas. Perdón, pero Pero todo eso nos lo indican los animales. disculpa, pero ¿este alimento está dirigido a abejas africanizadas? Sí, con la apicultura de Colombia la mayoría es africanizada. Ya. Entonces, además que hay una oferta de polen muy alta. El consumo del trópico alto es más bajito que en el trópico bajo porque hay más disponibilidad de polen. Entonces, pues hay que competir con esa oferta floral y saber qué cantidad debe suplementarse. Y este alimento está diseñado para colocarlo durante determinado momento, durante el año. La presentación es como en polvo, líquida, una masa. Es una torta pues le decimos una torta, pero tiene 3.100 kilocalorías por kilogramos, tiene ácidos grasos en aceites, ¿sí? Somos muy cuidadosos en usar fuentes de aceite que tengan ácido linoleico, que tengan ácido palmítico, mirístico, que tengan sí, ácido graso oleico. Además, porque la cantidad, en la parte de grasas, pues una grasa me da 9.000 kilocalorías y la parte de azúcares me dan 3.000 kilocalorías. Y el gasto energético de la abeja, pues es muy alto, ¿no? Entonces, nos cuidamos mucho en ese balanceo de perfil de ácidos grasos y también hacemos recurso de los aminoácidos. Buscamos los alimentos más altos en prolina, más altos en ácido glutámico, para que en el momento en que si la glucosa o si la grasa no me suple esa energía, lo haga a través de la vía de los aminoácidos. Perfecto. Perfecto. Y con respecto a la formulación, ¿sí? Si nos puede decir qué otras cositas tiene su torta proteica y cómo, de cuánto pesa y cuánto es el tiempo que tarda la abeja en consumirlo. Bueno, el consumo depende mucho del sistema productivo y de la zona. Como su merced decía, este país es muy variable en pisos térmicos, ¿no? Entonces, en el Bichada, que
está más hacia la parte de abajo del país, el consumo es mucho más alto que en la zona de Cundinamarca. Puede consumirse entre 100 hasta 800 gramos semanales. Entonces no tenemos una medida estandarizada. También depende mucho de la floración, ¿no? De la oferta floral y del área que oferta hay en, en polen o en néctar. César, Sí, digamos, complementar un poco lo que me ha mencionado Claudia con respecto a la pregunta de Jorge y cómo inicia esto. Digamos que en temas de abejas, y casi que por eso insisto en el rescate de un nutricionista de ganadería, de vacas de leche, de producción tradicional agropecuaria, traído a la apicultura, es traer ya una experiencia que se tiene recorrida en ese campo, en el campo de las grandes especies tradicionales, y traerla a un tema apícola que por lo pronto en Colombia es nuevo, ¿cierto? Por las condiciones geográficas y la genética que manejamos. En ese orden de ideas, no es tan solo mezclar, hacer una mezcla de productos, sino que también es revisar mucho la disponibilidad de las materias primas con que se van a fabricar. Que cada una de las materias primas, además, la acepte la abeja. O sea, hemos hecho pruebas de cada una de las materias primas y hemos hecho revisión científica, revisión bibliográfica de cada una de las materias primas, pero empieza por allí, evaluar materias primas, tener el tema de disponibilidad y costo de las materias primas, porque podríamos tener cosas muy espectaculares, pero que pueden ser o muy costosas o muy poca disponibilidad en algunos momentos, ¿cierto? Entonces, esa matriz que se construye es de la que está hablando Claudia, que genera, digamos, el producto al formularlo. Cuando nosotros los zootecnistas hablamos de formular, es un trabajo de sistemas que busca bajo unos requerimientos que uno impone, pero con base en la bibliografía y con base en la investigación, saber que esos nutrientes o que esas restricciones que nosotros tratamos de ubicar cumplen con los requerimientos de la abeja. Ahora, bien, esos requerimientos, por la geografía que maneja Colombia, no es una sola, no es llana, pero buscamos, ¿cierto? Buscamos un producto, va a ser muy difícil generar aunque se puede hacer, pero digamos que generar un producto para todos los pisos térmicos. Entonces, nos va muy bien con el producto en esas zonas muy calientes, muy abajo de pisos térmicos, entre los 0 y los 500 metros sobre el nivel del mar, porque allí por la floración circundante, hay un déficit de producción de polen. Pero a la vez son zonas de alta producción de miel. Entonces, los apicultores y los sistemas productivos que hay allí ya aprendieron que deben llegar a la cosecha con colmenas fuertes, pero eso no se hace alimentando únicamente con agua y azúcar, que era lo que venimos conversando, sino que tuvieron que recurrir a la suplementación proteica. En ese caso, por eso hablamos de una solución como ApiBread. Digamos sí. que es más factible que funcione su producto más en La Guajira que en Bogotá. Perfecto. Así es. Entonces, en eso estamos, tratando de bajar el requerimiento de proteína en esta zona donde hay más oferta de polen y el gasto energético es más alto por temperatura. Bueno, sí, yo hablo como si el programa lo estamos haciendo nada más que para Colombia. Quiero que alguno de los dos digan a qué altura se encuentra La Guajira y a qué altura se encuentra Bogotá, porque yo conozco, pero bueno, así eso debe apuntar. Que hablaran de la altura. Recuerden que nos ven muchas personas de otros países. César, que no La Guajira, ¿a qué se encuentra? La geografía. Bueno, por eso hablamos entonces de los pisos térmicos y de la altura sobre el nivel del mar. Entonces, digamos que la zona andina en Colombia, que podemos llamar de clima frío, y donde los sistemas productivos
apícolas se han basado en producción de producción de polen apícola, está por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esos sistemas de producción de polen, digamos que allí hay una muy buena oferta de polen por la flora circundante. Y allí es donde, digamos, empieza una competencia, la abeja, en decir, me voy por torta, me voy por polen, pero pues los sistemas productivos también se extrae miel, se produce miel, también se producen núcleos, se producen reinas de los 2.000 metros para arriba. De los 2.000 metros para abajo, entonces 2.000 metros sobre el nivel del mar hacia abajo, entonces hay unas circunstancias climáticas y de floración que permite que la abeja recurra más fácilmente a este tipo de suplementación proteica, pues porque hay deficiencias en eso. Perfecto. Jorge, vas a arrancar ahora, déjame que haga los avisitos y ya, continuamos, perfecto. ¿Sí? La apicultura latinoamericana necesita un salto cuántico en ciencia, investigación y manejo moderno. En Apicultura Sin Fronteras ofrecemos la capacitación de alto nivel necesaria para lograrlo. Únete a la vanguardia a través de nuestros cursos presenciales y online en Latinoamérica. Generamos los lazos y el conocimiento científico para llevar tu emprendimiento apícola al siguiente nivel de productividad. Con sede en Chile, somos un aliado estratégico, docencia impartida por reconocidos profesionales especializados en investigación. Una red de contactos internacionales diseñada para el intercambio científico y la transferencia tecnológica. Asesoramiento experto para aplicar ciencia moderna a tus colmenas. Un nuevo horizonte de conocimientos avanzados para impulsar la innovación en la apicultura regional. Es hora de integrar la ciencia y tu manejo apícola. Comunícate y empieza la transformación hoy al contacto +54 911 5 938 6600. Descubre el fascinante mundo de la apicultura con un enfoque genético innovador en el Centro Genético de Investigación Apícola del Perú. Somos una institución que abre sus puertas a estudiantes y profesionales interesados en la investigación, brindando pasantías para conocer las últimas tecnologías de genética de abejas, como la cría de reina y la inseminación instrumental. Además, el centro ofrece servicios como la elaboración de hidromiel, pasta proteica, propóleos, miel crema y terapias con aire de la colmena. ¡Te esperamos! Jorge. Sí, te iba a preguntar, César, lo tocábamos ya en alguna medida, hablábamos sobre el tema del cambio climático, la importancia de poner en relieve esto de tener un especialista en nutrición de otros animales, ¿cierto? Pero la metodología, aplicarla a las abejas, ¿cierto? Para el desarrollo de un alimento. Ustedes han venido 10 años desarrollando esto y en estos 10 años tú también has estado relacionado a proyectos sobre el tema de cambio climático a través de la Universidad de Cundinamarca. Cuéntanos un poco de aquello, cómo ves durante estos 10 años y más allá de esto, la relevancia que toma hoy día el nutrir las abejas en forma balanceada con los desafíos que nos está presentando el cambio climático. Bueno, sí, digamos que hace poco, y creo que se está acuñando más la frase, no de cambio climático, sino que estamos pasando a crisis climática, ¿sí? Entonces ya vamos como en un camino de empeoramiento de este sistema. En ese contexto, pues claro, Colombia con esos extremos de temperatura, hay poblaciones que superan los 30 grados centígrados. Entonces, y hay otras poblaciones que pueden bajar de los 0 grados centígrados. Entonces, en ese cambio climático afecta indudablemente la vegetación, afecta la fauna y en ese sentido los apicultores hemos tenido que sobrevivir con lo que tenemos. No es, ya digamos que escucha uno a los apicultores más antiguos que se producía más miel, que se producía más polen, que las abejas tenían, digamos, un confort, un mejor confort que el actual. En ese sentido, pues se veía salud en las colmenas o representado en su producción. Entonces, la nutrición, pues entra como
como una ayuda, la suplementación, la nutrición como una ayuda de algo que puede tener el apicultor a la mano para fortalecer sus colmenas y no hacer nada. Es mejor fortalecer colmenas, ¿cierto? Volvemos al tema de reactivo o proactivo y más bien ser más proactivo en el tema nutricional y buscar realmente un modelo o varios modelos de sistemas de alimentación que está por construirse en Colombia. Vemos en otros países donde se planifica, de hecho, digamos, puede pasar en Argentina, en Chile, donde ya saben en dónde van a en qué meses van a encontrar miel, en qué meses van a tener invierno, en qué meses, y eso ayuda mucho a la planificación de sus rubros y a la planificación de su apicultura. Aquí pues estamos como a la deriva un poco en ese sentido, que no tenemos tan perfectamente esa planificación. Volvemos a que algunos apiarios, algunos apicultores ya han llegado a esos puntos o están manejando eso, pero estamos aprendiendo sobre el camino y por eso, digamos, el tema de la suplementación ha cogido cierta fuerza porque ya vieron efectos en llegar con colmenas fuertes a la producción de miel o con no dejar morir colmenas en las épocas fuertes de lluvias. Aquí cuando hay lugares en Colombia que cuando las lluvias llegan, inunda el paso de los carros y de los caminos, solo hay acceso por avioneta o por lancha, son inundaciones de los terrenos, las colmenas las colocan casi a 2 metros de altura, pues, porque por debajo va a pasar agua en esas temporadas. Entonces, pues imaginen que son extremos. Entonces, la apicultura después de esos inviernos es rehacer nuevamente colmenas, partir de cero. En el caso en el Bichada, que ha sido, digamos, un referente nuestro por el manejo apícola que hacen y la producción de miel importante que hacen, es que han logrado producir nuevamente miel sin recomenzar con colmenas, sin comenzar a iniciar nuevas colmenas, sino con sostener las colmenas que ya venían con buena población. ¿Eso cómo se hace? Con buen manejo y buena nutrición, buena suplementación. Ahí le quería preguntar a Claudia, esto del cambio climático desde el punto de vista de un especialista en nutrición, me imagino que estos desafíos, estas dificultades también traen muchas posibilidades. ¿Cuál es tu mirada particular, Claudia, sobre las posibilidades que se avecinan en el campo de la nutrición apícola con el tema del cambio climático, con las dificultades que nos está trayendo a todos los países de una u otra forma? Bueno, en el tema de nutrición también es limitante el cambio climático porque eh, las materias primas que pueden estar disponibles cada vez van a ser las mismas o menos oferta. Entonces, el tema de los organismos modificados genéticamente o, o especies nativas que estaban en la oferta también forestal, pues ya no están, van desapareciendo. Entonces, en términos de nutrición, sí es limitante empe- para disponer de materias primas, ¿sí? Y hay que buscar unas nuevas que se adecúen a la nueva época, pues hay que adaptarse a ese cambio climático. Y en Ahora, eso hemos estado con Inatura. y si habláramos en términos sencillos para los apicultores, porque tú dices hay que buscar nuevas materias primas, pero a ver, acá por lo menos en Chile se ocupa mucho la levadura de cerveza, la harina de soya, y hay una serie de mezclas que harinas de arroz, que harinas de arvejas, que harina de garbanzo, y comienzan los productores a hacer harinas o a comprar harina y a empezar a mezclar. ¿Qué nos sugieres tú? ¿Dónde deberían tener especial cuidado los apicultores de no ocupar qué tipo de harina o qué tipo de productos? Bueno, yo parto de la observación natural del animal, ¿cierto? Entonces, es un animal, es un insecto que no, lo que les decía al principio, no digiere celulosa, entonces no sé cómo digerir las fibras de acá se suplementa con harina de hojas, no sé, bueno, alguna hoja ahora se me escapa, pero no tienen esa capacidad de digerir esas hojas o con el tema de
legumbres también, o cuando se usan lácteos como leche en polvo o suero de leche, pues tampoco es un animal que ha estado preparado en su evolución para digerir esas moléculas. Lo que se trata de hacer es algo más que esté en la vida cotidiana de la abeja. Entonces, la implementación de azúcares, de fructosas, de glucosas, em, en el tema de proteínas, sí, lamentablemente hay que terminar usando harina de soya, ¿cierto? Que es como la más comercial y la más asequible, pero también hemos tratado de hacer con Inatura como una fermentación que lo hagan los microorganismos antes de ofrecérsela a los animales. Entonces hay ahí una digestión, una degradación que al final va a comer una parte más de un organismo unicelular. Porque en el pan de abejas hay una fermentación también. Ellas no están consumiendo el polen directamente ni la miel, sino que hay un cambio ahí con las bacterias ácido lácticas que nosotros hemos tratado de hacer con ApiBread para que ese alimento sea más disponible y más fácil de digerir. Y en ese sentido, Claudia, a ver, en un momento en los congresos apícolas, en las actividades, reuniones apícolas, un tema que estaba muy en boga, muy de moda, muy tocado, era el tema de los transgénicos, los alimentos transgénicos, semillas transgénicas, en fin. ¿Cuál es tu opinión de los transgénicos en la alimentación de la abeja? Entendiendo que lo que nosotros podemos comprar, una harina de soya, en fin, como productor uno no sabe si ese es transgénico o no, pero estaba muy en un momento muy caliente ese tema y muy tocado. De pronto, en los últimos congresos, a mi parecer, ha desaparecido en la mesa de los temas a tratar. Claro, porque no hay más opciones. No, yo creo que disponer de soya orgánica es imposible en este momento. Y Es Entonces, efectivamente, costoso. al final sería tratar de buscar en esos organismos unicelulares cómo ir sustituyendo parte de la soya y hacerle más amigable ese alimento a las abejas. O, por Eh, ejemplo, una digestión, una predigestión por un microorganismo. Perfecto. César, nos contaron ustedes que este producto fue el primero a nivel nacional que fue aprobado en Colombia como un producto nacional y no que vino desde afuera. La proyección que tienen ustedes es quedarse en Colombia, ya están investigando y viendo el tema de países que se encuentran alrededor de Colombia, que tienen la misma cantidad de floración, las mismas cantidad de horas luz. ¿Cómo es a futuro el tema de este producto a nivel nacional e internacional? Bueno, bien. Pues aclarar que digamos que ApiBread, como suplemento proteico, busca ser un sustituto de polen, ¿cierto? Un sustituto de polen que consume la abeja. Hay otra corriente y es fabricar, que es, digamos, algo muy tradicional en Colombia, que sí lo vienen haciendo los apicultores, y es fabricar su torta o su alimento con miel y polen, ¿cierto? La misma miel y el mismo polen, pero a un costo muy elevado, ¿sí? Al costo del rubro de miel y polen en el mercado. Entonces, digamos que se separa de allí, como en la línea que trabaja Claudia, es como dar un lacto reemplazador a los terneros, es decir, a los terneros que nacen de una vaca, no les damos la leche de la vaca, sino le damos un lacto reemplazador, teniendo en cuenta que la leche de la vaca es para la venta, ¿sí? Entonces, digamos, se separa, es un producto similar, es un producto sustituto del polen que espera que dentro de su matriz no tenga polen y miel, ¿cierto? Porque pues sí, comprendemos que el tema es productivo y estos productos son para comercializar hacia afuera. En ese orden de ideas, pues bueno, ahora sí dando respuesta a la pregunta, sí hemos tenido, aquí digamos, hay una influencia grande de un tiempo para acá del país con Venezuela y apicultores que sí nos han
solicitado desde Venezuela este producto, ¿cierto? ¿Hay algún tipo de comercialización con Ecuador, algún movimiento de algunos rubros, de algunos materiales de apicultura Colombia-Ecuador? Pero no lo descartamos. Quisiéramos primero ir muy suave en el sentido de ocupar nuestra geografía, llegar a todos esos espacios que no hemos llegado, llegar a ese, pero sin duda es un producto que por lo menos en la región podríamos revisar para pasar frontera, por lo menos en nuestra región Suramérica. César, te voy a llevar a otro tema que conversamos antes de salir al aire. El tema de ley apícola, sabemos que Colombia está ya con una ley apícola. ¿En qué va la ley? ¿Cómo está o se va desarrollando la normativa a aplicar respecto de la ley? Tú que has estado también relacionado con el tema de la parte gremial, tienes una mirada, por supuesto, particular de esto. Bueno, allí hay unos logros que a través de la apicultura colombiana y todo el equipo de apicultores que ha puesto, digamos, el pecho a este tema de legislación apícola. Hay un grupo importante, hablábamos de ellos ahorita fuera de línea, y digamos que se ha logrado eso, se ha logrado constituir una ley apícola ya hace algunos años. En la dinámica de la ley pues vienen una serie de elementos como son la reglamentación y otros elementos que necesariamente tienen que tener la participación de los apicultores para que sea realmente adoptada por los apicultores y no, digamos, impuesta a los apicultores sobre diferentes normatividades sanitarias, comerciales, de todo tipo. Entonces, la ley que es de fomento apícola necesita, digamos, esa participación urgente y por eso, digamos, incluso como dato, mañana en el Congreso en Colombia va a haber un evento donde los apicultores, el apicultor raso puede estar allí, las organizaciones de apicultores pueden estar allí alzando la mano y interviniendo sobre cuál va a ser el mejor camino para que esa ley apícola se ponga en funcionamiento realmente en Colombia. Pues claro, tiene muchas cosas buenas, pero los apicultores queremos aportar allí. Mañana en el Congreso, decías, ¿dónde? ¿En el Congreso de la República? En el Congreso de la República en Colombia. En el Congreso de la República. Hay una consulta respecto a la ley apícola. Va a haber una consulta con respecto a la ley apícola. Y esta ley apícola cubre, me imagino, por un lado la protección, el fomento, ¿cierto? El desarrollo de la apicultura, hay alguna taxación de los diferentes tipos de apicultura, me imagino que cubre también el tema de polinización. ¿Qué es lo que le falta al cuerpo de esta ley respecto a lo que me decías, que hay que mejorarla? Bueno, es que ya digamos que la ley baja a la reglamentación y esa reglamentación de la mano con los apicultores pensamos que podemos hacer algo mejor y es buscar como algo que promueva la apicultura y no que nos ponga, digamos, una pared al frente que nos permita acceder a recursos para el tema de aumentar el censo apícola. Colombia, digamos, tiene un potencial inmenso para la apicultura, pero el conteo, el censo apícola es bajo con respecto a otros países, ¿sí? Entonces, allí hay mucho por hacer. El tema de polinización en cultivos comerciales, el tema de inocuidad de la miel a través de programas de fomento de apicultura. Entonces hay una serie de puntos, hay uno muy grave que ha venido, digamos dos son muy graves y que se quieren tomar de allí y resaltarlos, y es el uso de los agrotóxicos en los cultivos, que pues en la frontera agrícola que buscábamos nosotros como apicultores, posiblemente esa flor, ahora le huimos, ¿no? Porque hay unos agrotóxicos muy agresivos y hay una mortalidad muy alta de las abejas. Entonces los apicultores huimos ahora de los cultivos y vamos al bosque
o a la selva, si es necesario, para ubicación de colmenas. Y el otro tema es el tema de falsificación de miel. El tema de falsificación de miel tiene unos niveles muy altos en Colombia y digamos que no se han apretado los tornillos que deben apretarse para que esa falsificación caiga y podamos entrar al mercado con mayores niveles de producción de miel para esos sectores. Perfecto. Sí, te iba a preguntar, Claudia, también para hacer participar a Claudia, que estábamos centrados en justamente lo que está hablando César. ¿Cómo está el tema de la adulteración de miel en el mercado colombiano? ¿Cuál es la percepción de ustedes? ¿Tienen algún dato de aquello? ¿Está entrando mucha miel falsificada de afuera o la están falsificando dentro del mercado? Las dos. Y hay mucha adulteración interna permitida en los almacenes, o sea, pasa por los entes regulatorios del país al almacén vendiéndose como miel. Entonces, en eso se ha venido fortaleciendo el gremio, los apicultores, para velar y garantizar de que el gobierno los apoye en que no se promueva el consumo de adulterado, sino que tenga una identificación en el empaque y también una conciencia de que la mayoría, creo que es más del 80, no sé, César, si me corrige, de la por ciento Se de habla las del mieles que hay en el 80%. mercado son adulteradas. 80% es Es bastante. grave, sí, es muy grave. Entonces, en últimas, lo que se ha hecho es que cómprele al apicultor mientras se regula una ley. Por otro lado, también se ha venido trabajando en el país con la reglamentación en bienestar animal, donde creo que una de las primeras condiciones es que el animal debe ser suplementado, no debe pasar inanición en el sistema productivo. Entonces ahí vamos también fortaleciendo la cultura de la nutrición y al final para aumentar el producto, bien sea miel, polen o jalea, pues hay que alimentar. Si no, vamos a estar siempre pequeñitos en el consumo per cápita, en la visión de versus otros países de cuánto consumen. Claro, eso es particular a cada país, pero en este caso de la adulteración y de elevar el consumo es vital, ¿cierto? La educación, más que hablar de capacitación, sino que la educación del consumidor en lo que está consumiendo, valga la redundancia. En ese sentido, hoy día hay en el mercado por parte de los apicultores o de alguien alguna campaña que estimule el consumo de miel. No, mire que Colombia no tiene, digamos que las especies animales aquí en Colombia de cadenas productivas agropecuarias manejan unos rubros que se llaman parafiscales y digamos que esos rubros llegan a algún tipo de ente que los conserva, pero que son del gremio. Es decir, por ejemplo, cuando hacen sacrificio de un bovino para consumo de carne, parte del dinero que queda allí le llega a la entidad que agremia a los ganaderos y pueden hacer campañas como la que tú dices para incentivar el consumo. En ese caso, los apicultores o aquí no hemos logrado, es parte del trabajo de la ley apícola, ¿cierto? Y de la reglamentación, es poder tener algunos recursos para poder promover ese tema de capacitación al consumidor y hacer esos escenarios masivos, ¿cierto? Televisión, radio, internet, para poder llegar y concientizar al consumidor sobre el consumo adecuado de la miel. César, y si habláramos de encuentros apícolas, de seminarios, de eventos apícolas, de reuniones apícolas, ¿cómo está Colombia hoy día? ¿Los apicultores se reúnen constantemente? ¿Hay una buena oferta de seminarios, de eventos apícolas donde puedan mostrar tanto productos como los avances, como también las inquietudes, desafíos? Bueno, sí, Colombia
pues creo que debemos hacer muchos más de los que tenemos. Vemos en otros países, lo vemos de Chile, lo vemos de Argentina, lo vemos de México, Ecuador, Perú, que son muy activos. Y Colombia pues está como en esa línea que hablamos de despertar de la apicultura, de masificación de la apicultura, que creo que viene con una tendencia desde la pandemia, ¿no? Digamos que en pandemia ese consumo de productos benéficos, nutracéuticos para fortalecimiento del sistema inmune, pues aquí en Colombia impulsó temas de apicultura y muchos, pero muchos emprendimientos, ¿sí? Emprendimientos, es decir, de personas que viven en la ciudad, que hoy tienen una pequeña empresa o un emprendimiento que comercializa ese tema. Entonces, hay digamos, un ecosistema de personas interesadas en la apicultura donde se pueden hacer este tipo de eventos. Este año pues ha habido distintos eventos promocionados por la federación, por el ministerio, por asociaciones de apicultores, y precisamente pues esta misma semana también coincide con un seminario internacional de propóleos que impulsa la Universidad Antonio Nariño, una universidad en Bogotá, donde van a llegar, digamos, expertos de propóleo de fuera del país y también nacionales. Ustedes se caracterizaron, obviamente estuvimos hablando de nutrición, estuvimos hablando de miel, polen son uno de los principales productores a nivel mundial, con un promedio de 25 kilos aproximadamente en algunos pisos térmicos con el tema de la producción de polen. Y el propóleo también, ustedes en su momento se han encontrado con grandes profesionales que investigaron y hicieron, ¿sí?, una huella en el tema del propóleo. ¿Cómo se encuentra en la actualidad? ¿Hay un cambio de generación? ¿Nos quedamos con esas presentaciones? ¿Cómo está ese tema, César? Porque con el tema del Congreso, supongo que ahí también implica que va a haber nuevas personas. Claro, sí, por supuesto. Digamos que por alguna época del año, debo hablar de mi experiencia, y digamos cercano a la Universidad Nacional de Colombia, los docentes que llegaban de Brasil, de hacer cursos o posgrados, postdoctorados, sí, había una buena relación con Brasil, y esa influencia de la producción de propóleo verde brasilero y la investigación brasilera aquí en Colombia. Digamos que eso también pues, hace efecto en algún momento aquí en Colombia. Pues claro, sin duda pues debe haber antes otros indicios de investigación y de producción de propóleo, pero yo creo que el producto tomó mucha fuerza en Colombia. Hoy en Colombia podemos decir que hay un déficit de producción de propóleo, pero a la vez hay una demanda muy alta de él. Es decir, buscaba uno antes dónde poner el propóleo, a quién ponerle el propóleo bruto, la materia prima que saca el apicultor, ¿cierto? Pero hoy es el laboratorio quien está contactando rápidamente a apicultores para jalar el producto. O sea, hay una demanda, pero está insatisfecha. Entonces hay un costo ahorita alto del producto, o digamos que no es alto, pero ha mejorado ese producto en su comercialización. Y por ende, pues entonces viene todo el tema de investigación y de conocimiento y de mayor producción. Creemos que los apicultores, y por eso estos eventos son importantes, es motivar a incentivar la producción, a sacarle más cosas que la miel a las colmenas, más cosas que el polen a las colmenas, y uno de esos productos es propóleo. En este caso, pues vienen dos expertos, un investigador brasilero y otro mexicano, que pues, van a hablar de propóleo, más todo digamos, los referentes nacionales que van a estar allí hablando de propóleos. Perfecto, Jorge.
Sí, entonces hay un desarrollo ahí de los propóleos, me imagino, no solamente el tema productivo, sino también en la diversificación de esos productos. ¿Cuál es tu experiencia ahí? ¿Has trabajado con productores en los múltiples programas que te estuve observando en los currículums de ustedes? ¿Han trabajado con productores que están diversificando? Sí, digamos que hay unas empresas o hay unos emprendimientos que han posicionado ya los productos y ya vemos algunos productos que se salen del extracto etanólico de propóleo normal que nosotros hemos visto tradicionalmente, que es muy bueno, sin duda alguna, pero ya entonces hay algunos envase en agua y no alcohólico, ¿cierto? Envase en aceite, nasales, para masajes, bueno, hay una serie de productos farmacéuticos y cosméticos que incluyen propóleo y digamos que la normatividad también, pues, aunque es exigente, algunos tipos de laboratorios y empresas apícolas han logrado llegar a esos estándares que exige el mercado. César, te voy a llevar, y Claudia, por supuesto, también, los vamos a llevar a otro tema que es las meliponas, ¿ya? En las meliponas está por un lado los conservacionistas, ¿cierto?, que quieren que esto siga en forma natural, pero por otro lado está la meliponicultura, por lo tanto ahí ya hay un comercio, hay una intervención humana, ¿cierto?, hay manejos. ¿Cómo está esa dualidad, esa pequeña batalla ahí? ¿Qué es lo que está sucediendo con las meliponas? Bueno, la meliponicultura pues es el oficio de explotar, ¿cierto? De explotar, en este momento si estamos hablando pues ya de abejas y con digamos, las tendencias actuales, de explotar racionalmente, sosteniblemente a estas abejas nativas sin aguijón, ¿sí? No todas son abejas que son necesariamente útiles para la meliponicultura. En ese sentido, ¿explotar para qué? Pues explotar para consumir sus productos, como hacemos con Apis mellifera, miel, polen, ¿cierto? Propóleos, también en ese caso en el seminario también se va a hablar de propóleos de abejas nativas, pero también hay procesos de polinización con estas abejas. Nosotros recibimos consultas donde los agricultores de bajo invernadero o con invernaderos, bajo cubiertas protegidas, quieren optar por la opción de tener abejas que no piquen, pues para manejo de los operarios, del manejo dentro del cultivo y no con Apis mellifera. En ese caso, pues entonces se abre una puerta para un proceso de comercialización de productos de las abejas nativas y de sus servicios. Pero eso debe, digamos, manejarse con cuidado para no, digamos, no depredar realmente lo que es la biodiversidad de estas abejas en el campo y en los bosques, y digamos que debe haber entonces una regulación, pero una regulación que permita, pues un concepto personal, que permita hacer ese proceso de meliponicultura sin afectar su biodiversidad, su estabilidad, la estabilidad de los bosques, pero que le permita desarrollar esa actividad, que además ha sido muy arraigada al campesino y a comunidades indígenas y a comunidades de nichos muy específicos en Colombia, donde tradicionalmente las han explotado para beneficio de ellos. Entonces, digamos que la otra vertiente de que tú hablas, entonces, claro, es conservar, pero no verlo como un biocomercio, sino conservarlo como podríamos conservar, no sé, el oso de anteojos, o conservar unas lagartijas, unos sapos que queremos conservar sus entornos al individuo y su modo de vida. Pero pues hay que mirar, hay que tener esa mirada de biocomercio que lo personal me parece muy interesante, pero pues con una regulación que nos permita hacerlo
y que tenga, digamos, unos estándares claros para todos. Claro, en este biocomercio de estas abejas muy particulares sin aguijón, no todos los países la tenemos, acá en Chile por supuesto no está, con una miel muy especial, con una miel bastante ácida, ya que no es el paladar tradicional que conocemos, que podemos asociar a las características organolépticas de una miel producida por el género Apis. Ahora, si le pudiera explicar, lanzo la pregunta a ambos, no sé cuál de los dos quisiera explicar, en términos sencillos, didácticos, muy lúdicos tal vez. ¿Cómo es el trabajo con las abejas sin aguijón? Tratando de explicárselo a los colegas que nos ven de otros países que no tienen abejas sin aguijón y que muchas veces piensan que esto se explota en las colmenas Langstroth y que vemos en los videos de repente que se saca con una jeringa con punta catétera y con un cuidado extremo, a pesar que son abejas sin aguijón. ¿Quién de los dos nos puede explicar así, como decía, en términos didácticos, lúdicos, sencillos, el manejo con las abejas sin aguijones, las meliponas? Antes de que César lo explique, yo quisiera decir que esa meliponicultura es muy importante para el relevo generacional, porque en nuestro caso nuestros hijos trabajan con meliponicultura, entonces los estamos introduciendo sin ningún peligro a que empiecen en la apicultura, porque pues ¿quién nos va a reemplazar luego, sí? Me parece muy importante en la agricultura, sí, en la agricultura familiar y en introducir a los niños en manejo de abejas y conservación. ¿César? Bueno, sí, el tema de la meliponicultura, pues es la explotación nuevamente de abejas nativas sin aguijón. No todas son útiles para meliponicultura. Algunas, pues, abejas tienen algunas actividades de recolección de, por ejemplo, de sustancias de los excrementos de otros animales. Entonces, pues no andan y lo llevan a su colmena, pero eso es parte de su biología, de su evolución, y eso está muy bien, pero allá las dejamos aparte, y a nosotros nos sirve pues esas abejas que producen mucho también, que producen una miel deliciosa, que producen una miel diferente, que no es parecida a Apis mellifera como tú lo mencionas, que puede ser un poco más ácida, que tiene mucha más humedad, pero que, por ejemplo, que en pruebas de laboratorio, en pruebas de acción antibacteriana, antifúngica, antiparasitaria, también tiene unos potenciales enormes allí. Entonces esa miel también es, digamos, una miel con características terapéuticas, nutracéuticas y acción biológica. En su explotación pues es en colmenas mucho más pequeñas, colmenas casi que de 25 por 25 o de 15 por 15 centímetros, normalmente que se desarrollan hacia arriba como en Apis mellifera, ¿cierto? Pero es decir, que si tuviéramos una alza profunda Langstroth, esa colmena de abejas nativas se explotaría en un cuarto de la colmena Langstroth. En un cuarto de la colmena Langstroth sería el volumen que ocuparía, ¿verdad? Y pues ellas en su arquitectura del nido no lo manejan como lo manejamos nosotros, que en los alvéolos o en los hexágonos de Apis mellifera nace una abeja, o también puede estar allí introducida la miel o el polen, ¿verdad? El pan de abejas. En este caso, pues estas abejas separan lo que son los alimentos en unas ollitas o en unos potes. En México, en algunos documentos, le encuentra uno como miel de pote, ¿cierto? Miel de pote, porque son unas ollitas pequeñas que lo hacen pues en esas estructuras de 25 por 25, 15 por 15, 10 por 10, hay diferentes medidas de esas cajas racionales, que las llamamos así, y la cría va en otro lugar, en otro diferente al de la miel, al del polen, en otro lugar. Entonces esa meliponicultura pues también es muy delicada, es muy especial, es apasionante también, hay mucha investigación alrededor de eso, y los países que tenemos esto aquí en América, sí, lo han sabido explotar, digamos, de esa manera sostenible, con las comunidades,
como lo dice Claudia, es un momento es ideal para la introducción de los niños hacia la apicultura, introducirlos por meliponicultura para después lleguen a apicultura, ¿sí? A un tema más complejo. Entonces, es interesante y la producción, ya como se saca la miel en tarritos, pues sí, efectivamente, en esas ollitas tan pequeñas, puedes traerlo uno con una jeringa, o ya han hecho algunos aparaticos que hacen vacío, ¿cierto? Y pueden extraer la miel de vacío más o menos parecido al aparatico que extrae jalea real por vacío, ¿cierto? Que lo hemos visto en producciones intensivas de jalea real. Es más o menos hacer lo mismo, extraer miel de esas ollitas, de esos potes, extraer miel de esas estructuras. Entonces, pues es un poco más delicado porque los animales son más pequeños, las estructuras son más pequeñas, pero pues igual es muy atractiva la actividad. Sí, sí. Y usted estuvo ahí en algunos proyectos relacionados con la protección, masificación, conservación, división de las meliponas. Y el problema de mantener estas especies, ¿por dónde viene? ¿Enfermedades, sobreexplotación? Se les pasa la mano a los apicultores en la cosecha también, que al igual que en papias melíferas. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta hoy día las meliponas? Bueno, las meliponas, podría decir uno que actúan como un termómetro de la intervención indebida del hombre, ¿sí? Ellas son habitantes de los bosques y de los bosques mejor conservados, por decir algo. Aunque ya, digamos, la angelita, la muy famosa angelita, pues es un poco más citadina y la podemos ver en las casas de pisos térmicos bajos entre las paredes. Sin embargo, estas abejas en su mayoría están en esos bosques y cuando hay exceso de la intervención del hombre en temas de cultivos, de la frontera agrícola, en temas de deforestación, de quema de praderas, uso de agrotóxicos, etcétera, estas abejas son las primeras que desaparecen, pues por lo que están monitoreadas por el ser humano, ¿cierto? De alguna manera podemos verlas. Seguramente hay otros insectos, hay otras especies que también desaparecen, pero que pues nosotros no lo percibimos. Entonces, en ese sentido, digamos, uno de los principales enemigos pues viene siendo el hombre. Pero a su vez, el hombre es también el que ha venido, el meliponicultor, es decir, o ese apicultor que tiene abejas nativas, tiende a ser el que conserva esa genética en lugares donde ellas ya han desaparecido. Es decir, esos meliponarios tradicionales de los que yo hablé, son donde ya todavía ellos tienen ese núcleo genético, ¿sí? Ese valor genético ahí, y que seguramente salen enjambres que van a ir a poblar zonas donde las abejas ya no están. Entonces, en ese sentido, las políticas tienden a que el meliponicultor debe seguir desarrollando sus técnicas eficientes de reproducción, pero no iniciar con una depredación del bosque para ir a buscar nuevos nidos, sino que buscar técnicas sostenibles para reproducir lo existente, ¿cierto? En ese sentido, pues es muy importante tener un censo de meliponicultores para saber qué hay, qué tenemos y con qué contamos. Claro, y seguramente también ponerlo en la ley de tal forma de proteger estas especies que son tan particulares a ciertos territorios del planeta y que no tienen una explotación tan fuerte o tan comercial y su producción tampoco es tan masiva como el género Apis. Bien, ya casi... Pero igual no creo que esté en la ley apícola, ¿sí? Digamos, no debe estar incluido la abeja sin aguijón, tendrán que hacer una ley muy particular para ellos. Claro. Si hay algo allí sobre el registro de meliponicultores asociado a temas como de zoocría. Zoocría pues es una explotación de esas especies de fauna silvestre, llamemos por ejemplo unos chigüiros que están en los llanos, que se cultivan, por decirlo así, y se come su carne, o unos cocodrilos o lagartos donde se extrae carne o su cuero para uso humano, pero ellos tienen unos permisos
muy fuertes, muy estrictos, y digamos que estas especies entrarían allí. Entonces, entrar ahí en ese punto, hay una discusión que hay que dar, digamos, es muy amplio, y es una discusión que tenemos que desarrollar al interior del país, sobre buscar como puntos medios que permitan la explotación de estas abejas sin esas normatividades tan estrictas que definitivamente obligue a abandonar la meliponicultura. Pero eso estamos en el camino, estamos recorriéndolo. Exacto. Bien, ya casi llevamos 1 hora con 10 de programa, vamos a ir redondeando alguna idea y le lanzo las preguntas a cada uno. Vamos a partir por Claudia, ya concluyendo. Claudia, algunos desafíos, ¿qué es lo que se viene en la apicultura de Colombia desde su mirada? Bueno, primero es parte de la cultura de evitar suplementar o de decir que con la genética, estaba leyendo un comentario de que dice que es mejor meterle a la genética, obviamente la genética, pero acá hay un ganadero que dice que la genética no puede contra el hambre. Entonces, finalmente, en algún momento hay que nutrir porque la frontera agrícola cada vez es más grande, porque cada vez el clima nos va a jugar ahí cosas. La oferta floral, los monocultivos, aunque Colombia es un país muy diverso, pero en algún momento hay que entrar a suplementar si queremos aprovechar los recursos de una especie. Entonces, sí, es válido, ahí hay que hacerlo, hay que hacer mejoramiento genético, pero pues es como un niño, hay que nutrirlo, ¿no? Si uno quiere un niño desarrollado, inteligente, demás, pues lo nutre y garantiza la producción de esa manera. Claro, genotipo más medio ambiente nos da un fenotipo con necesidades específicas. César, los desafíos, ¿qué es lo que se viene en la apicultura colombiana a su parecer? Desafíos, oportunidades que está teniendo hoy día el mercado colombiano en la producción de miel o de los productos de la colmena. Bueno, pues yo creo que este tema de la normatividad apícola en Colombia, de llegar a desarrollarse en buenos términos de la mano del gobierno, del Estado, la empresa privada y las asociaciones, pues vamos a continuar en un camino que motive, promueva la apicultura. Es decir, el crecimiento que ha tenido otras especies digamos, de producción, de beneficio para el ser humano en Colombia, no lo ha tenido la apicultura, ¿no? En la historia de Colombia. Promover el desarrollo, la normatividad, promover el desarrollo de la apicultura, pues va a hacer que este sea un renglón muy importante en el desarrollo del país. En los proyectos de desarrollo social que hacen los diferentes gobiernos, se ha visto eso, se ha visto que promover apicultura en comunidades marginales, en comunidades de algún tipo de enfoque social, ha permitido que se desarrollen esas comunidades y que tengan ingresos y mejoramiento de su calidad de vida, y pues con las abejas pues asegurar, digamos, el alimento que es necesario. Entonces, digamos, en esa unión entre Estado, empresa privada y gremios de apicultores, esperamos que la apicultura siga desarrollándose con amplitud. Muy bien, Rodrigo, creo que estamos ya en el término, tenemos 1 hora 13 minutos de programa. Agradecerle a César, agradecerle a Claudia, ¿cierto?, la disposición, sus miradas, sus comentarios desde ciertos
desde su emprendimiento, desde su experiencia en el términos apícolas. Recordarle a los amigos que nos ven de diferentes países, que nos siguen cada martes en este programa Entre Apicultores. También los días jueves está el programa Mano a Mano, donde hay un especialista que siempre está haciendo una exposición, un PPT está presentando junto a Rodrigo, y que cada día la plataforma está subiendo diferentes tipos de videos, de información, de comentarios, que nos permiten fortalecer el rubro de esta maravillosa actividad que es la apicultura. Les deseamos que tengan una buena noche, ¿cierto? Una buena semana, y nos vemos como cada martes entre el programa Entre Apicultores. Rodrigo. Los invitamos a César y a Claudia si se pueden quedar después para un análisis una vez que termina el programa. Y bueno, a todos muy buenas noches. Gracias por estar en la plataforma. Recuerden compartir, recuerden reenviar esta conferencia, esta charla que fue muy interesante en el día de hoy. En un mundo que vibra con el zumbido del trabajo, donde la flor y la abeja sellan pactos sin palabras, nace un espacio para el saber compartido entre apicultores, donde la voz es herramienta. Rodrigo, Xavi, González, mirada clara y visión de futuro. Jorge Toro, raíz profunda y análisis certero. Pablo Astorga, precisión, pasión y compromiso. 3 vías, 3 caminos hacia la misma colmena. Entre apicultores, la verdad se construye en comunidad. Apicultores, sin fronteras, donde el conocimiento no conoce límites. Invitados que inspiran, experiencias que enseñan la actualidad de la apicultura, sin adornos ni ficción. Desde el manejo responsable hasta la ciencia aplicada, del campo a la mesa, de la flor al laboratorio. Cada encuentro es un puente, cada dato una semilla que germina en quienes viven por y para la abeja. Porque ser apicultor es más que producir miel, es custodiar la vida, es dialogar con la naturaleza. Y en este espacio, la voz de todos en todos encuentra su lugar. Entre apicultores. Bueno, a todos les decimos muy buenas noches y gracias por estar en el programa Entre Apicultores.